bueno, y hoy que estamos acá orando al Señor y pidiéndole a Dios, Dios nos dio una certeza con mi esposa de la palabra de hoy. Entonces yo quiero que abra su corazón. Sé que esta palabra va a ser una palabra muy práctica, pero también va a ser muy reveladora para nuestras vidas. Entonces el tema que yo quiero tratar se llama el poder de la bendición. Diga conmigo, el poder de la bendición. ¿Ok? Diga conmigo, the power of the blessing. Dígalo, the power of the blessing. El poder de la bendición. Y vamos a Génesis capítulo 1. Y vamos al verso 22. Génesis capítulo 1, versículo 22. Y luego vamos a estar leyendo del verso 26 al verso 30. Ahí está, Génesis capítulo 1, verso 22. Y luego vamos al 26 y terminamos en el 30. Amén. Entonces preste mucha atención a esto. Muy bien, preste mucha atención, por favor. Ya está en las pantallas. Dice así: y los bendijo con estas palabras. Y los bendijo con estas palabras. Los bendijo. Vamos al verso 26 y ahora nos devolvemos. Entonces, miren lo que dice acá. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Verso 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ahora devolvámonos al verso 22. Y aquí entendemos a quién fue el que bendijo. ¿A quiénes fue a los que bendijo? Entonces, después de crearlos, después de hacerlos, dice la Biblia que los hizo a su imagen y a su semejanza, los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Siga. Verso 23. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue ¿qué? El quinto día. Entonces, preste mucha atención a lo que voy a decir acá, porque en el verso 2 de Génesis 1, verso 2, dice así: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios: que exista la luz, y la luz llegó a existir. Verso 4. Y Dios consideró que la luz era buena, y de esa manera separó la luz o las tinieblas. Entonces vamos a empezar a armar el rompecabezas. Dios no solamente vio que era bueno lo que creaba, no solamente vio que era bueno, sino que lo bendijo. Diga conmigo, lo bendijo. Diga conmigo, no solamente vio que era bueno, sino que lo bendijo. Entonces nos damos cuenta cómo Dios bendice la creación después de crearla. Y cuando Dios hace al ser humano,
al hombre. Ahora volvamos al verso 27 de Génesis 1. Y Dios creó al ser humano en su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. 28. Ahí está. Ahora mire lo que hace el Señor nuevamente. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Verso 29. También les dijo: yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Verso 30. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así que, diga conmigo, así sucedió. Diga conmigo, así sucedió. Entonces Dios no solo creó y vio que era bueno, sino que bendijo lo que Él creó. Desde la creación hasta el ser humano al cual le entregaba el dominio de toda la creación. Y por eso Dios se sacó el momento para bendecir la creación, pero también para bendecir al hombre y a la mujer que había creado de acuerdo a su imagen y a su ¿qué? Y a su semejanza. Escuche esto, por favor. Diga conmigo: no basta con que las cosas sean buenas, hay que bendecirlas. Voy a volverlo a repetir: no basta con que las cosas sean buenas, hay que bendecirlas. Déjeme darle un ejemplo. ¿El matrimonio es malo o es bueno? A ver, ¿es malo o es bueno? Pero hay que bendecirlo. Porque aunque el matrimonio es bueno, si no se bendice, ¿cómo puede dar los resultados para aquello que fue creado? Por eso dice la Biblia: y así sucedió. ¿Qué sucedió? El resultado de la bendición de Dios. Si queremos que las cosas sucedan, vamos a tener que aprender a bendecir. Vamos a tener que aprender a entender la importancia de la bendición. ¿La iglesia es buena o es mala? Pero ¿qué hay que hacer? Bendecirla. Bendecirla. ¿Los hijos son buenos o malos? Pero hay que. ¿La plata es buena o es mala? Hay que. Y podríamos hablar del trabajo, podríamos hablar del país, podríamos hablar de todas las cosas que han sido creadas. No basta con que hayan sido creadas y no basta con que sean buenas. Es necesario bendecir. Bendecir. Y lo encontramos ahí en la palabra de Dios, en las Escrituras. Ahora vamos al libro de los Hebreos, capítulo 11. Y en el libro de los Hebreos, capítulo 11, creo que te di el verso 17, ¿cierto? Ahí está el verso 17. Pero yo voy a dejarlo acá. Hebreos 11, 17. Ahí está. Muy bien. Preste atención, por favor. Por la fe, Abraham, que había recibido las ¿qué? ¿Las qué? Las promesas. Entonces vamos a Génesis 12:1, por favor. Génesis 12:1. Y Génesis 12:1 nos dice: el Señor le dijo a Abraham:
deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Verso 2. Haré de ti una nación grande. 1. Te bendeciré. 2. Haré famoso tu nombre. 3. Serás de bendición. 4. Bendeciré a los que te bendigan. 5. Maldeciré a los que te maldigan. 6. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. 7. 7 bendiciones le desató Dios a Abraham. 7. Tremendo, Padre Santo. Entonces, volvamos a Hebreos capítulo 11, 17. Porque en Hebreos 11, 17 dice: por la fe Abraham, que había recibido las promesas. Las promesas. Y ya vimos nosotros cuáles fueron las promesas que Dios le dio. Él las recibió. Él las recibió. Entonces Dios bendijo a Abraham con sus promesas. Con sus promesas. No solo lo llamó, sino que lo bendijo. Y de hecho en Isaías dice: Dios llama y bendice y multiplica. Al que llama bendice, y al que bendice multiplica. Entonces Dios no solo lo llamó, sino que lo bendijo. Lo bendijo. Bendijo el propósito de ese llamado. Bendijo su vida. Bendijo lo que Dios tenía preparado para este hombre. Entonces él fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo. Vamos a leer de ahí en adelante. A pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Así, y en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Qué tremendo es eso. Entonces Abraham recibió las promesas. Abraham recibió las bendiciones de Dios. Y miren ustedes, por la fe Isaac, ¿qué hizo? Bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba. ¿En dónde? En el futuro. Entonces noten ustedes cómo la bendición se traslada de una generación a otra. Cómo la generación viaja de una, la bendición viaja de una generación a otra. ¿De dónde aprendió Isaac a bendecir? De su padre Abraham. ¿De dónde aprendió Isaac que tenía promesas? De su padre Abraham. Y por eso dice la Biblia que por la fe bendijo a Jacob y a Esaú. Y los bendijo sobre cosas que iban a pasar. ¿Cuándo? En el futuro. Porque es que eso es lo que significan las promesas de Dios: asegurar nuestro futuro, asegurar los futuros de nuestros hijos, asegurar el futuro de nuestros nietos, asegurar el futuro de nuestras generaciones. Esto me parece a mí tremendo. Ahora vamos al verso 21. Por la fe, ahora Jacob, que ya está grande, cuando estaba a punto de morir, ¿qué hizo? Bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Pero como Jacob había sido el padre de las 12 tribus de Israel, porque él tuvo 13 incluso con una muchacha, ustedes pueden encontrar la manera en la que Jacob bendijo a cada uno de ellos. Pero aquí la Biblia me dice
que él bendijo a los hijos ¿de quién? De José. Y todos ustedes saben la historia de José, de cómo fue separado de su padre por la envidia de sus hermanos, y cómo él sufrió y lo dio por muerto por muchos años, para luego recibir esa restauración tan grande de volverlo a ver con vida y de ver cómo Dios lo había levantado y lo había bendecido de una manera sobrenatural. Bendijo los hijos de José, a punto de morir, apoyado en un bastón, adorando a Dios con todo su corazón. Entonces noten, Abraham recibe las promesas, le enseña a Isaac el poder de la bendición. Isaac transmite la bendición a Jacob y a Esaú y les enseña el poder de la bendición. Y ahora Jacob sigue el ejemplo, bendijo a cada uno de sus hijos y bendijo a sus nietos, que eran los hijos de José. Los bendijo porque ellos entendieron el poder de la bendición. Ellos entendieron que no era conformarse con algo creado que era bueno. Es necesario bendecir. Es necesario bendecir. Y ellos sabían que la bendición que iba de acuerdo a la promesa era el seguro del futuro. Diga conmigo el seguro del futuro. El seguro del futuro. Ahora miren ustedes lo siguiente. José, los hermanos pensaron en quitarle la vida. Pero ¿saben ustedes por qué no pudieron quitarle la vida? Porque sobre José había una bendición. Sobre José había promesa. Recuerden que Dios, siendo muy niño, le reveló unos sueños que tenían que ver con el propósito que Dios iba a cumplir a través de él. Él, si ustedes analizan bien, se apoderó de la promesa. Él se apoderó de esos sueños. Él, cuando contaba los sueños, los contaba con propiedad. Él se apoderó de lo que Dios tenía para su vida. Lo creyó. Por eso no pudieron matarlo. Yo te voy a decir algo tremendo, Dios. Aunque lo echaron a un pozo, aunque le quitaron la túnica de colores, aunque lo separaron de su familia, de su padre, aunque lo vendieron como esclavo, aunque fue a parar en una cárcel, aunque pasaron muchos años de olvido, se cumplió lo que Dios tenía predestinado para él por causa de la bendición. Y es que déjame decirte algo, sin duda en la vida nadie nos dijo que no pasemos por momentos difíciles y que no perdamos ciertas o muchas cosas. Pero aunque perdamos muchas cosas y vivamos momentos muy difíciles, nadie nos podrá quitar ni la bendición ni el cumplimiento de la misma. Alabado sea el Señor. Nadie. Yo les hago una pregunta a los hermanos. Aunque le quitaron la túnica de colores, ¿le quitaron la bendición? No. No. Aunque él pasó por momentos tan difíciles, tan adversos, y momentos en donde parecía que todo el mundo se hubiera olvidado de él, pero la bendición que Dios le dio tenía e iba a tener su cumplimiento. Era cuestión de tiempo. Era cuestión de saber esperar en los procesos, de saber esperar en las manos de Dios Todopoderoso. Qué tremendo es eso. ¿Sabe? Yo sé que para José no fue fácil lo que vivió.
Y aunque José tuvo que perdonar a sus hermanos, y dice que gritaba, lloraba, porque allí fue sanado y fue restaurado, la Biblia me dice a mí que cuando José estuvo trabajándole a Potifar, Dios estaba con él y lo bendijo. Y lo bendijo tanto que se volvió en la mano derecha de Potifar, un alto gobernante, ministro de Faraón. La Biblia me dice a mí que cuando fue acusado de una violación que él no cometió y fue echado en una cárcel con decreto de muerte, donde duró años, diga conmigo años, la Biblia me dice a mí que aún en la cárcel Dios estaba con José. Y en la cárcel Dios lo prosperó y se volvió en la mano derecha del carcelero. Se volvió en el hombre de confianza. Y es que esto es algo importante que todos debemos recordar, porque no por el hecho de pasar momentos muy difíciles significa que no estamos benditos. Significa que Dios nos haya dejado solos. A pesar de pasar momentos tan adversos y tan difíciles y muchas veces contrarios a lo que aparentemente se nos ha profetizado, se nos ha declarado, se nos ha bendecido, no significa que Dios se arrepintió de su bendición, que Dios se arrepintió de aquello que nos dijo en algún momento. No significa que no tenemos la bendición, porque aún en los momentos adversos y difíciles, Dios nos cuidará y nos sacará adelante. Alabado sea el Señor. Aún en la cárcel, cuando alguien tiene bendición, puede prosperar. Aún en momentos de mucha dificultad, de persecución, de envidia, de ataques, cuando alguien tiene la bendición, la protección de Dios está sobre esa persona. El favor de Dios está sobre esa persona. Alabado sea el Señor. Entonces, Jacob bendijo a los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Verso 22, por favor. Verso 22. Ahora mire lo que pasa aquí. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus huesos. Qué tremendo es esto. O sea, José, que ya iba a morir, José, que es muy probable que estuviera en la tercera generación, o sea, es muy probable que José estuviera 300 años o 200 años después de que Dios le habló a Abraham de que era necesario que pasaran 400 años, iban a ser esclavos en Egipto, para luego Dios sacarlos a la tierra prometida. ¿Cómo José, dice la Biblia, se refirió a qué? A la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob y a él, a través de su descendencia. Y por eso él habló del futuro. ¿Y cuál era el futuro para el pueblo de Israel? ¿Cuál era el futuro? Que iban a salir de Egipto rumbo a la tierra prometida. Estaba tan convencido, sabía el poder de la bendición, que dijo: aún mis huesos que van a ser enterrados aquí, cuando ustedes llegue el momento de salir, sáquenlos y llévenselos y pónganlos en la tierra que Dios nos ha entregado. Miren ustedes cómo ellos se entendían de generación en generación la importancia
de aferrarse a la bendición de Dios, a las promesas que Dios les había dado. Y cada uno cumplió su papel de bendecir sus generaciones, de bendecir lo que Dios les estaba dando, de bendecir cada momento de su vida, porque todo iba a terminar en el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. El pueblo de Dios tendría tierra, serían dueños, tendrían nación. El pueblo de Dios no sería esclavo. El pueblo de Dios tendría todo lo que Dios les había prometido. Que el Espíritu Santo nos abra los ojos en esta noche para entender hacia dónde vamos, hacia dónde va esta iglesia, hacia dónde va este ministerio, hacia dónde va esta obra, hacia dónde. Y algo tremendo, porque yo quiero hacer un énfasis para terminar, pero quiero que abra su corazón. Jacob, dice la Biblia que él le compró la primogenitura a su hermano Esaú. Pero él, ¿por qué se la compró? Porque Esaú no la valoraba. Y la Biblia me enseña a mí que Esaú dijo las siguientes palabras: ¿de qué me vale tener la bendición de la primogenitura si hoy me estoy muriendo de hambre? Voy a volverlo a repetir. ¿De qué me vale la primogenitura, la bendición hoy, si yo me estoy muriendo de hambre? Entonces Esaú no estaba en la dimensión de la fe. Esaú no tenía la revelación, por la dureza de su corazón, de que la promesa no es para hoy, es para el futuro. Y cuando alguien está convencido de que la promesa es para el futuro, guarda el hoy por la fe. Guarda el hoy por la fe. Porque entonces, si revisamos la vida de Abraham, si revisamos la vida de Isaac, si revisamos la vida de José, si revisamos la vida de estos hombres, ¿por qué ellos, a pesar de los momentos tan difíciles y tan adversos, no dejaron de bendecir, no dejaron de proclamar las bendiciones que Dios les había dado? Entonces Jacob dijo: si no te sirve, a mí sí, a mí sí. Y se la canjeó por un plato de lentejas, que era un guisado súper delicioso. Era como el mute de ese tiempo. Escuche esto tan tremendo. Más adelante dice la Biblia que Jacob tuvo que huir porque su hermano dijo: te voy a matar. Y fue a parar a la casa de su tío Labán. Y todos ustedes saben que él le trabajó a Labán, su tío. Era muy rico Labán, muy rico. Y entonces Jacob se enamoró de una de sus hijas. ¿Cómo se llamaba? ¿Raquel o Rebeca? Acá dicen, ¿cuántos dicen que Rebeca y cuántos dicen que Raquel? Se enamoró de Raquel. Preste mucha atención. Entonces le dijo al tío Labán: me gusta una de tus hijas, ¿qué tengo que hacer para tenerla? Y él dijo: ¿de verdad la quieres? Sí. Trabájame, ¿cuántos? 7 años sin sueldo y ella será tu paga. Ahora, él la amaba tanto que dijo: listo. Y trabajó los 7 años sin sueldo. Y cuando cumplieron los 7 años, entonces le dio la que no era. Le dio la otra.
Y él se dio cuenta el día después de la luna de Hiel. ¿Cierto que sí? ¿Y por qué él no supo esa noche que era otra? Porque en el matrimonio, especialmente las mujeres, se cubrían absolutamente toda. Y solo hasta el día siguiente se dejaban ver el rostro. Tremendo, Padre Santo. Entonces, escuche con atención esto. Cuando él fue a hacerle el reclamo y le dijo: ¿por qué me diste la que no era? Él dijo: es que es una costumbre en mi familia. Pero si todavía quieres, trabájame otros 7 años sin sueldo y yo te la voy a dar. Y dice la Biblia que él la amaba tanto que dijo: listo. Menos mal no tenía más hermanas. Así que trabajó 14 años por la misma mujer, por la misma persona, sin sueldo. Escuchen esto, por favor, que voy a decir: sin sueldo. Y cuando ya se casó con ella y la tuvo, entonces ahora Labán comienza a cambiarle el sueldo que le prometía. Entonces le prometía pagarle tanto, y cuando Jacob terminaba el trabajo le daba mucho menos de lo que le había prometido. Y la Biblia dice que le cambió el sueldo muchas veces. Muchas. Pero voy a llegar a la conclusión de esto. Llegó el día en que Jacob prosperó tanto, a pesar de ser humillado, a pesar de que hubo tanta injusticia en él, a pesar de que hubo un menosprecio grande también hacia él. Pero Dios lo prosperó tanto, escuchen esto, tanto, que cuando él decidió dejar a su tío e irse, su tío le dijo lo siguiente: no te vayas, sobrino, no te vayas, porque Dios te ha prosperado incluso más de lo que yo soy próspero. Quédate conmigo, no me dejes, sobrino. La bendición de Dios está sobre ti. ¿Saben? Cuando alguien aprende a valorar la bendición de Dios, cuando alguien aprende a valorar las promesas de Dios, es solo cuestión de tiempo para que la humillación se convierta en honra. Es solo cuestión de tiempo para que de una pobreza venga una riqueza. Es solo cuestión de tiempo para que de momentos en donde nos sentimos utilizados, menospreciados, abusados, por decir de esa manera, se convierta en honra, en donde las personas que aparentemente tenían más que muchos de nosotros, ahora vean que por la bendición de Dios nosotros tenemos mucho más que ellos. Alabado sea el Señor. Es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. ¿Por qué Jacob prosperó más que su tío Labán? ¿Por qué? ¿Por qué su tío le rogó que se quedase? ¿Por qué? La Biblia misma lo dice: porque tú tienes la bendición de Dios. La bendición de Dios está contigo. Te has hecho más poderoso que yo. Cuando su tío le cerraba las puertas por todo lado para que el hombre no prosperara. Y yo les voy a decir una cosa: cuando tenemos la bendición de Dios, no importa cuántas personas quieran que no salgamos adelante y cuántos ataques tengamos para que se nos traten de cerrar las puertas y nos traten de cerrar el camino, Dios nos sacará adelante. Alabado sea el Señor. Es por causa de su bendición. ¿Saben?
¿por qué David mató al gigante? ¿Por qué? Un hombre que mide 2 o 3 veces más de lo que él medía. Un hombre entrenado desde pequeño para la guerra. Un hombre que cuando miró a David dijo: ¿por qué me tratan como un perro? ¿Acaso creen que con un pedazo de palo me van a espantar? ¿Cómo pudo David derribar a ese gigante? ¿Cómo pudo un simple pastor derribar a ese gigante? Les voy a decir en las palabras más sencillas: cuando tú tienes la bendición de Dios, aún con una cauchera puedes derribar a un tanque. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué David no podía morir en esa guerra en donde todos dijeron: es muerto, está muerto? ¿Por qué no podía morir? Porque él había sido ungido para ser rey de Israel, y eso todavía no se había cumplido. Cuando tú sabes la bendición que tienes y cuando tú eres consciente de la promesa que Dios te ha dado, vamos a tener que aprender a pelear batallas contra cosas más grandes que nosotros, con la certeza de que no vamos a morir, con la certeza de que caerán nuestros enemigos, por la simple razón de que la bendición de Dios no se ha cumplido todavía en nuestras vidas. ¿Por qué David murió siendo rey? Porque la bendición era que él sería rey. Dios le dijo: tendrás buena vejez. ¿Por qué murió de buena vejez? Porque era la bendición que tenía. ¿Cuántas veces le trataron de quitar la vida antes? Muchas. ¿Por qué no pudieron? Porque su bendición era otra. Aun cuando pecó, aun cuando falló, él se arrepintió con todo su corazón y fue restituido, fue restablecido, aunque obviamente vinieron consecuencias durísimas, pero él cumplió y terminó el propósito por el cual Dios había puesto el aceite sobre su cabeza y sobre su vida. ¿Por qué David no fue rey al día siguiente o el mismo día en que lo ungieron? Porque nunca pasa así con el Señor, con Dios. ¿Por qué Abraham no heredó la tierra de una vez? ¿Por qué no le nació Isaac de una vez? ¿Por qué a Jacob no se le evitó tantas cosas y de una vez obtuvo la bendición? ¿Por qué José no simplemente se le cumplió de la noche a la mañana lo que Dios le había dado, sino que tuvieron que pasar tantas cosas? Porque debemos aprender algo nosotros. La bendición es el seguro de nuestro futuro. Por lo tanto, si la bendición es el seguro de mi futuro, entienda que los procesos del presente son preparación para ese futuro que ya está asegurado. Alabado sea el Señor Jesucristo. Esta iglesia cumplió 10 años y han sido 10 años de procesos, de pruebas. Han sido 10 años de aprender a creerle a Dios, aprender a confiar en Dios, aprender a lanzarnos a campos de batalla con gigantes muy grandes, más que cualquiera de nosotros, pero con la certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios nos llamó para algo grande, para algo sobrenatural. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿ya se cumplió todo lo que Dios dijo? No, falta muchísimas cosas, Dios. Pero sí les voy a decir algo: hoy estamos más cerca que cuando empezamos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Por eso no desfallezcas,
cuando te sientas en una cárcel. No desfallezcas cuando te sientas traicionado, cuando te sientas menospreciado, cuando te sientas burlado. No desfallezcas cuando te sientas solo en un pozo, muchas veces sin agua. No desfallezcas cuando alguien te quite lo medio único que tenías, tal vez la poquita honra que te quedaba. No desfallezcas, aun cuando personas hablen y declaren palabras totalmente contrarias a lo que Dios ha declarado de cada uno de nosotros. No desfallezcan en tiempos de olvido donde parece que todo el mundo se olvidó de nosotros. No desfallezcan. No desfallezcan en los tiempos de silencio de Dios. No desfallezcan. No desfallezcamos. Cuando a pesar de que pasan los días y los días y los días, parece que nada pasara y parece que todo sigue igual, no desfallezcamos. Porque Dios nos está observando. Dios nos está probando. Dios nos está formando. Dios nos está preparando. Dios nos está dando un corazón y una mente conforme a la de Él. Y les voy a decir, porque la Biblia lo dice así: como hay días y días que pueden ser años en donde uno no ve muchas cosas, así también vienen días y vienen años en donde no dejaremos de ser sorprendidos de todas las cosas que van a suceder y que se van a hacer realidad. Alabado sea el Señor. Así que voy a pedirles el favor que se pongan sobre sus pies. Pónganse sobre sus pies en el nombre de Jesús. Saben, a partir de hoy, como nunca antes, aprendamos a bendecir cada día de nuestra vida. A partir de hoy, como nunca antes, aprendan ustedes a bendecir sus hijos y sus nietos. A partir de hoy, como nunca antes, aprendan, hombres casados, a bendecir a su esposa, y mujeres casadas a bendecir a sus esposos. A partir de hoy, como nunca antes, aprenda a bendecir su casa, su familia. Aprendan a bendecir sus finanzas. Aprendan a bendecir la iglesia donde Dios nos ha colocado. Aprendan a bendecir a los pastores que Dios les ha dado, como nosotros aprendemos a bendecir la iglesia que Dios nos ha dado. Aprendan ustedes a bendecir la salud en sus vidas. Aprendan ustedes a bendecir esta ciudad donde estamos viviendo, el país donde estamos viviendo. Aprendamos nosotros la importancia de confesar y de declarar proféticamente lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha dicho. Porque eso es vivir por fe. Esa es la fe que agrada al Señor, en el nombre de Jesús. ¿Saben? 75 personas entraron a Egipto. 75 dice la Biblia. Pero ¿sabe cuántas personas salieron? Algunos estudiosos dicen que alrededor de 3 millones de personas. 75 entraron, casi 3 millones salieron. ¿Saben por qué? Por la bendición de Dios. Lo poco se convirtió en algo demasiado grande. Alabado sea el Señor Jesucristo. Yo no sé cuánto tiempo realmente nos quede antes de la venida del Señor.
No sé cuánto tiempo nos quede de vida, pero sí les voy a decir algo. Por causa de la bendición que Dios nos ha dado, hoy, aunque somos cientos, puedo decirles por la fe que seremos miles y miles y miles en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Dios le ha prometido a esta iglesia que va a crecer. Dios le ha hablado a esta iglesia que se va a multiplicar. Dios le ha dicho a esta iglesia que vendrán de otras naciones, de otras ciudades. Dios le ha dicho a esta iglesia que se multiplicará. Dios le ha dicho a esta iglesia que aún será ejemplo a naciones de la tierra. Dios lo ha dicho a través de muchos profetas, a través de muchas temporadas en las que hemos vivido. Dios le ha dicho a esta iglesia que la prospera, que la va a prosperar, que la gente sentirá honra al sembrar en este lugar, que Dios levantará de las personas que se congregan en este lugar gente con ideas, gente con creatividad, gente con una bendición para levantar empresa, gente con una bendición para atraer recursos, para bendecir la obra de Dios de una manera muy especial. Escuche algo. Yo estoy convencido, mire lo que les voy a decir en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo estoy convencido de que este lugar lo vamos a comprar. Alabado sea el Señor. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos trajo a este lugar para decirnos: entran en una década donde dejarán de ser arrendatarios para ser propietarios. Construiremos en este lugar una casa para Dios y de Dios, en donde un futuro quedará asegurado para nuestros hijos y para nuestros nietos, para nuestras generaciones. Pero una casa que será una inspiración para casas en diferentes naciones de la tierra. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo lo creo. ¿Sabe qué dijo? ¿Qué nos dijo el pastor Camilo? Dijo: oren por el lote que está al lado. Oren por toda la tierra que tienen alrededor. No solo por esto, oren también. Oren, oren. No sabemos todo lo que Dios tenga. No sabemos realmente todo lo que Dios tiene. Pero tenemos promesa, tenemos bendición. Dios le ha dicho a esta iglesia: eres una casa de restauración. Eres una casa donde voy a levantar gente caída. Eres una casa donde voy a levantar a gente pecadora. Eres una casa donde yo voy a levantar gente que fue muy menospreciada y rechazada de otros lados. Gente grande va a caer y encontrarán en esta iglesia una casa de refugio. Les voy a dar el corazón a ustedes para que cuiden esas personas, para que ministren esas personas. Dios ha hablado a nuestras vidas. Dios ha declarado un fundamento sobre esta iglesia. No es una iglesia de esquema en el sentido de cuál es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No es una iglesia de estructura como tal. Es una iglesia de mensaje. Es una iglesia de Espíritu Santo. Es una iglesia que Dios ha estado guiando y seguirá guiando de una manera maravillosa y poderosa. Es una iglesia en donde Dios nos quiere llevar a disfrutar la obra que hacemos para Él y por Él. Es una iglesia con un equilibrio para no descuidar la familia, para no descuidar la vida personal, pero tampoco descuidar el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es una iglesia con una unción especial para que aquellos que en algún momento llegaron a repudiar por causa del hombre un llamado o la obra de Dios, y aún tener carga contra la misma iglesia por factores totalmente diferentes, contrarios a lo que es la voluntad de Dios, vuelvan a sentir inspiración, motivación y libertad para volverse a levantar en la obra del Señor. Eso es lo que representa Nueva Generación. Esta es una iglesia de familias, es una iglesia de paternidad,
Es una iglesia de poder. Es una iglesia a la que Dios le ha dicho que habrán sanidades, liberaciones, milagros. Una casa de salvación. Es una casa de adoración para Dios, en el nombre de Jesús. Y por eso hoy, con todo mi corazón, junto con mi esposa, que venga aquí arriba, tenemos la responsabilidad de bendecir, de declarar proféticamente lo que Dios ha declarado sobre esta obra, sobre esta iglesia, sobre ustedes. Pero que ustedes también cuiden la bendición, protejan la promesa y no la vendan por un plato de lentejas. No renuncien a ella por ninguna adversidad y ninguna dificultad, porque todas las dificultades y adversidades son pasajeras, no se comparan con la gloria que ha de manifestarse. Hoy siento en mi corazón que el Señor nos dice: van por buen camino, sigan adelante. Van por buen camino, sigan adelante. Y es que miren ustedes cómo Dios nos ha llevado de menos a más, de poco a mucho, y así seguirá siendo, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vas a salir de este lugar sabiendo que eres un hombre y una mujer benditos por Dios, que tienen promesa para esta vida y para el llamado que Dios les ha dado, que sus generaciones son herederos de esas promesas, de esas bendiciones, que todo lo que estamos nosotros soñando y podamos construir y hasta donde Dios nos pueda llevar serán legados, antorchas que pasaremos a las nuevas generaciones. Y que hasta donde Dios lo permita que vayamos, las nuevas generaciones irán 1000, 10,000 veces más adelante de lo que nosotros pudimos haberlo hecho. Amén. Así que lo primero que yo quiero hacer es que le pidamos perdón a Dios. Si en algún momento de desespero, si en algún momento de desánimo, si en algún momento de necesidad, si en algún momento de dificultad hemos renegado de la promesa, hemos renegado de la bendición, hemos renegado del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y por último, que al igual que Abraham, Isaac, Jacob, José, nosotros protejamos la promesa, protejamos la bendición, nos convirtamos en profetas de nuestra propia casa, nos convirtamos en personas que sabemos declarar lo que Dios nos ha dicho, que sabemos recordarle a nuestra casa y a nosotros mismos para dónde es que vamos y de qué se trata lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Amén. Quiero que ahí donde tú estás cierres tus ojos y en este momento vamos a orar, vamos a declarar palabra, vamos a profetizar. Pero yo quiero que en esta noche nosotros como iglesia entendamos algo. Profetizar es declarar lo que está escrito en la palabra de Dios. Profetizar es hablar la palabra de Dios que es viva y eficaz. Profetizar es hablar lo que el Señor ya nos ha dicho, lo que el Señor ya nos ha hablado, lo que el Señor ha declarado sobre nuestras vidas. Tal vez durante mucho tiempo se ha utilizado la profecía para manipular, se ha utilizado la profecía para adivinar, pero profetizar
profetizar sobre los hijos de Dios, es declarar la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones, sobre toda bendición que el Señor nos ha entregado. Pero no sin antes vamos a pedirle perdón al Padre por toda palabra de maldición que ha salido de nuestra boca. Y tal vez alguno aquí dirá: pero yo nunca he maldito a nadie, yo nunca le he dicho maldito a nadie, nunca le he llamado maldito a nada. Pero no, maldecir no es solamente declarar que algo está maldito. Maldecir es hablar mal de lo que Dios nos ha entregado, de lo que Dios nos ha confiado. Y muchas veces en momentos de ira, en momentos de tristeza, en momentos de dolor, de nuestra boca han salido palabras para maldecir nuestros hijos, para maldecir nuestra casa, aún para maldecir a nuestro esposo, para maldecir el empleo que tenemos, para maldecir la iglesia donde el Señor nos ha plantado. Y yo quiero que con toda la libertad tú hables con el Padre, tú hables en esta noche y le digas: Señor, yo te pido perdón, Dios, porque yo reconozco que yo necesito cambiar mi forma de hablar, mi forma de pensar. Yo necesito, Señor, que tú mudes de mi boca todo lenguaje, Señor, que no proviene de ti. Hoy te pido perdón, Señor, si yo he atado mis hijos, mis finanzas, mi matrimonio, mi salud, si yo he atado mi vida espiritual, mi vida financiera, Señor, declarando palabras contrarias, quejándome constantemente. Hoy te pido perdón, Señor, porque muchas veces, al igual que el pueblo de Israel, he clamado a ti, he visto la respuesta, Señor, y al instante me estoy quejando por algo más, y al instante me vuelvo a quejar por algo más. Pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda queja continua de mi boca. Hoy renuncio a toda maldición desatada. Hoy renuncio, Señor, a todo lo que mis labios han secado, Señor, por causa, Padre, de que no he sido sabia en mis palabras. Hoy renuncio a toda palabra que haya salido de mi boca para atar a mis hijos, para atar a mi esposo o esposa, para atar mi matrimonio, para atar mis finanzas y aún para atar mi bendición en esta nación. Hoy te pido perdón, Señor, por todas las veces que yo he hablado mal de los dirigentes, Señor, por todas las veces que he deseado, Señor, el mal, sabiendo que todo lo que acontezca sobre ellos repercute sobre nosotros. Hoy yo te pido perdón, Señor, porque muchas veces me he quejado de la provisión del pan diario que tú colocas sobre mi mesa. Hoy yo te pido perdón porque muchas veces yo me he quejado, Señor, de ir a la iglesia y aún de servir en la casa de Dios. Y es por eso, Señor, que muchas cosas en mi vida, Señor, se han detenido, Dios. Pero hoy yo me levanto a profetizar. Y yo quiero que ahí donde tú estás, hables, levanta tu voz, no enmudezcas tus labios en este momento. Habla, profetiza lo que ya está escrito en la palabra. Declara palabra de vida, porque el Señor te ha dado la autoridad y el poder, porque su palabra dice que aún cosas mayores haremos en su nombre. Empieza a hablar. El problema de la iglesia de hoy es que es una iglesia muda, es una iglesia que quiere ver milagros, pero no lanza la palabra. Es una iglesia que quiere ver señales, es una iglesia que quiere ver liberación, pero no lanza la palabra, no profetiza sobre el valle de huesos secos. Y yo te invito a que en esta noche, en este cierre, tú levantes tu voz y tú profetices sobre ese valle de huesos secos. Vas a decir: en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo le hablo a todo lo que ha estado seco, a todo lo que ha estado muerto, a todo lo que ha estado sin vida, y yo declaro que el Espíritu Santo de Dios sopla aliento de vida sobre cada área de mi vida. Hoy yo le hablo a mis finanzas, hoy yo le hablo a mi matrimonio, hoy yo le hablo a mi familia, hoy yo le hablo a mis hijos, hoy yo le hablo a mi espíritu. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús
que el Espíritu de Dios está soplando aliento de vida sobre todo aquello que estaba muerto, sobre todo aquello que estaba inerte, sobre todo aquello que estaba estéril. Hoy profetizamos como iglesia, hoy levantamos nuestra voz, hoy declaramos, Señor, lo que está escrito en tu palabra, que por causa de nuestra obediencia, que por causa de que yo obedezco, Señor, de que hay obediencia en mi vida hacia la palabra y hacia los mandamientos de Dios, Señor, yo levanto mi voz. Pero yo te quiero invitar en esta noche a que te levantes, y declares esa palabra con autoridad y con bendición. Nosotros no podemos hablarle a lo que está seco, a lo que está muerto, desde el piso ni desde la derrota, sino desde el poder y la autoridad. Hoy el Señor nos da esa palabra para que tomemos la vara, para que tomemos esa autoridad como hijos de Dios y para que le hablemos a la montaña, para que le hablemos a todo desierto en el nombre de Jesús. Hoy declaramos palabra de vida, hoy declaramos, Señor, lo que está escrito en tu palabra, que por causa, Señor, de ser un pueblo obediente, Avivamiento Internacional, nueva generación, somos el pueblo de Dios que tiene gracia, que tiene favor en las naciones de la tierra. Hoy declaramos, Señor, que somos benditos donde quiera que estemos. Somos benditos en la ciudad, somos benditos en el campo, somos benditos en Colombia, porque esta es nuestra tierra, porque esta es nuestra nación, y aquí veremos tu bendición. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que nuestros hijos tienen tu bendición, que nuestras generaciones tienen tu bendición. Hoy declaramos en el nombre de Jesús, Padre amado, que somos de una generación, de una descendencia santa, bendita, un linaje escogido, un linaje apartado por la presencia del Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Padre amado, hoy declaramos, Padre, que nuestros nietos, que los hijos de nuestros hijos, que generaciones enteras son bendecidos, Señor, son benditos, Señor, que no hay maldición generacional que pueda tocarlos y que pueda alcanzarlos, Señor, porque tú nos has hecho libres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por favor, bájenle a la música. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que nuestras cosechas, que nuestro ganado, que el fruto de nuestro trabajo está bendito, Señor. Hoy declaramos, Padre, que las empresas, Señor, que nuestros empleos tienen tu bendición, que nuestra economía no depende, Señor, de un gobierno de turno. Hoy declaramos que todo lo que nosotros emprendamos de la mano contigo, Señor, dará fruto abundante. Hoy declaramos que todo lo que tenemos te pertenece a ti. Hoy declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que nuestros hogares son benditos, que aún, Señor, cuando viajemos tendremos tu protección. Hoy declaremos que hay gozo, Señor, que hay felicidad en el país donde tú nos has plantado, en el país donde nosotros vivimos. Hoy declaramos y profetizamos que no faltará alimento y siempre habrá pan en nuestra mesa. Hoy declaramos que no escaseará la harina ni el aceite. Hoy declaramos que el pan de cada día, Señor, tú lo colocas sobre nuestra mesa. Hoy declaramos que nunca faltará, Señor, la bendición del alimento sobre nuestra mesa. Padre, gracias, Señor, porque aunque se levante un ejército, aunque se levanten enemigos, tú nos darás la victoria, Señor. Podrán venir en contra de nosotros ejércitos enteros, Señor, pero tendrán que huir, Padre, porque tú peleas por nosotros, porque nuestra pelea no es contra carne ni sangre, Señor, porque nuestra pelea, tú ya nos has dado la batalla, Señor, porque aunque se levante, Señor, gobernantes, Señor, potestades, Padre amado, tú nos has dado el poder y la autoridad, Señor, para que todo aquello, Señor, tenga que huir, Señor. Gracias, Padre, porque por causa de nuestra obediencia, Señor, tú cumplirás tu promesa, Señor. Somos un pueblo bendito.
Somos un pueblo con gracia y con favor. Somos un pueblo, Señor, que tú has escogido, que tú amas, Señor. Somos un pueblo, Señor, que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Gracias porque aún las naciones de la tierra verán lo que tú harás, Señor, con Avivamiento Internacional Nueva Generación, con las familias de esta casa, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque en esta tierra, Señor, seremos benditos, Padre. Gracias porque aquí nos multiplicaremos, Señor, abundantemente. Gracias porque todo lo que sembremos producirá abundantes cosechas, porque tú abrirás los cielos donde se guarda la lluvia y tú regarás todos los sembrados que hay por parte de nosotros. Gracias porque en todo lo que hagamos siempre nos irá bien. Gracias, Señor, porque no tendremos que pedir más prestado, sino que nosotros prestaremos, Señor. Porque tú nos sacas del yugo de la esclavitud, Señor. Porque tú nos sacas de la miseria. Porque tú renuevas nuestra mente y quitas todo temor, Señor. Tú renuevas nuestra mente, Señor, y nos sacas de toda esclavitud, de toda deuda. Hoy tú, Señor, en el nombre de Jesús, nos entregas esa bendición de que seamos nosotros los generosos, los que prestemos, los que bendigamos, los que sembremos, Señor. Gracias porque tendremos de sobra para ser generosos. Pero gracias, Padre, porque por causa de la unción del Espíritu de Dios nos rendimos en completa obediencia delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque no adoraremos a otros dioses. Gracias, Señor, porque no habrá otro, Señor, que se levante para ocupar tu lugar. Gracias, Padre, porque aún, Señor, en las temporadas más difíciles nosotros te reconoceremos y entenderemos, Padre, que tú tienes el control de todo. Hoy yo bendigo a tu iglesia. Hoy los declaro un pueblo santo, escogido y apartado para un propósito grande y poderoso. Hoy bendigo sus hogares y sus familias. Hoy declaro, Padre, que tú conoces los deseos más profundos de su corazón. Hoy declaro, Padre, que tú suplirás. Hoy declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que se abren los cielos sobre Nueva Generación. Que todo techo de bronce, Señor, se va en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que llega la lluvia temprana y la tardía. Hoy profetizamos en el nombre de Jesús que viene una unción sobre jóvenes, sobre niños, sobre ancianos, sobre adultos, Señor. Es la unción del Espíritu de Dios. Hoy declaramos, Padre, que somos una iglesia que te adora en espíritu y en verdad. Somos ciudad, refugio, casa de restauración, puerta del cielo. Gracias porque nuestras familias serán restauradas en esta casa. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Gracias porque no somos una iglesia huérfana. No somos una iglesia que está más en orfandad, sino que recibimos la paternidad del Padre. Gracias, Señor, porque ya no somos esclavos de un pasado que ha querido venir a susurrarnos al oído que tú has perdido el tiempo y que no has hecho nada. Por la fe somos libres, por la fe se cortan cadenas, por la fe, Señor, entramos a la tierra que tú has prometido, donde yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y quiero que le des un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Gracias. Mire, antes de salir, vamos, regáleme por favor 5 minutos. Tome su asiento, 5 minutos. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 14. Gálatas capítulo 3, verso 14. Y antes de salir, por favor, muy pendientes a esto, en el nombre del Señor. Gálatas capítulo 3, verso 14. En el nombre de Jesús. Amén. Atención, por favor, atención. Mire lo que dice la Escritura. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Verso 15. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice
y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo Jesús. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Estamos llegando. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de los ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se conceda a los que creen. En otras palabras, lo que Dios le prometió a Abraham hoy se sigue cumpliendo en nosotros, que somos sus descendientes en Cristo Jesús, y se seguirá cumpliendo en nuestras generaciones en Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Somos herederos de la promesa. Alabado sea el Señor. Así que adelante, preciosa iglesia de Dios.